Simplemente daros la bienvenida nuevamente esta tarde, ya a nuestra cuarta sesión de las jornadas. Así que, bueno, muchas gracias a los que os habéis ido manteniendo y los que habéis ido entrando y algunas sesiones, pues muchísimas gracias también. La sesión de hoy, la verdad es que tenemos una suerte enorme de contar con Pilar Rico, ahora la presentaré, y la sesión de hoy tiene el objetivo de cerrar un poco lo que hemos ido hablando, ¿no? De hecho, ayer Eva ya fue avanzando algunas cositas. Y el tema de hoy es el futuro del acceso abierto en el marco de la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta en causa, que estoy convencida de que nos va a interpelar muchísimo a todos y a todas y nuevamente darle las gracias a Pilar por estar ahí con nosotras porque sé bien que tiene una agenda muy apretada, así que aprovechad para hacer todas las preguntas que tengáis, que esto es una oportunidad. Y simplemente por marcar algunas cositas, porque si desarrolláramos todo su currículum, pues estaría aquí un rato, así que voy a destacar algunas cosas. Pilar es actualmente la jefa de la Unidad de Acceso Abierto, Repositorios y Revistas de la FECID desde el 2011. Y además está encargada de la unidad de explotación y análisis de la producción científica y de la unidad de análisis de política científica. Además está coordinando la evaluación de diferentes revistas científicas y de monografías académicas. Representa a España en diferentes grupos de expertos nacionales, tanto por ejemplo en el National Points of Reference de Open Science, todo vinculado con la Comisión Europea. Y además, como si fuera poco, pues compagina toda su actividad del FECID con la de profesora asociada en la Universidad Nacional de Educación a distancia de la UNED. O sea que creo que esto es muy bueno porque tiene una perspectiva tanto de la parte de las políticas, de la parte institucional, como desde dentro, ¿no? Como propia investigadora. O sea que creo que vamos a poder aprender muchísimo. Y simplemente deciros, como siempre, que tenéis el chat de preguntas y respuestas para ir haciendo las preguntas que consideréis y cuando Pilar termine, pues se las iré comentando. Y nada, muchísimas gracias, Pilar, cuando quieras. Muchas gracias, Laura, por la presentación y gracias a ti y a Ramón por la invitación a estar hoy con vosotros, que la verdad, como hablábamos antes de que se conectase todo el mundo, para mí es un gusto y es también un ejercicio de responsabilidad poder compartir de primera mano las actuaciones que hacemos desde FECIT, en este caso, y acercar esos mandatos y esas novedades a todo el PDI. Así que, bueno, pues encantada de compartir esta tarde con vosotros. Yo, antes que nada, me gustaría hacer una breve mención a la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, que es la institución a la que represento. Nosotros somos una entidad del sector público estatal. Somos una entidad que no somos administración pública desde el punto de vista del derecho administrativo puro, pero sí somos sector público y dependemos funcional y orgánicamente del Ministerio de Ciencia e Innovación. Eso significa que toda nuestra actuación y nuestras labores diarias dependen directamente de lo que nos manden nuestros mayores, que en este caso es el patronato que está conformado por miembros del Ministerio de Ciencia e Innovación. Y nosotros solemos considerar que somos el brazo armado del Ministerio en lo que se refiere al despliegue de políticas públicas de ciencia y tecnología. En el caso concreto que nos reúne aquí hoy, las políticas de acceso abierto y de ciencia abierta, que como sabéis no son lo mismo, yo creo que lo habéis visto a lo largo de estas sesiones previas, pero que sí que tienen un continuo en el tiempo y una relación semántica y una relación evolutiva importante que os la voy a explicar muy brevemente ahora, para que entendáis el contexto en el que se fragua la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta y cuáles son los mandatos reales que a vosotros os van a afectar como personal investigador del Sistema Nacional de Ciencia. Cuando hablábamos de acceso abierto a principio de la década de los 2000, estamos hablando de un problema público que se refería exclusivamente al proceso de comunicación de resultados de investigación y al acceso a esos resultados. Estamos hablando de un momento en el que las bibliotecas, que son quienes proporcionan el acceso a contenidos científicos, tienen un problema efectivo de sostenibilidad económica porque las grandes editoriales comerciales, que son las que publican más del 90% de los trabajos que producimos en el ámbito de los sistemas de investigación,
incrementaron los precios de acceso a esas licencias muy por encima de los incrementos los incrementos del Producto Interior Bruto y los incrementos del índice de precios al consumo, del IPC. En ese momento, al principio de la década de los 2000, con toda la explosión de la digitalización y los contenidos online, la creación de OJS, la plataforma que nos permite prácticamente a todos tener una revista académica y el acceso a través de Internet a los contenidos científicos, las grandes editoriales comerciales, estamos hablando de Elsevier, Taylor & Francis, Wiley, American Chemical Society, empiezan a imponer unos incrementos enormes en las licencias que compran nuestras bibliotecas. Y se pone encima de la mesa de quienes tienen que tomar la decisión de dónde va el dinero público el problema de esto cada vez es más caro, esto no es sostenible. Quien pone encima de la mesa ese problema son las bibliotecas y se diseñan las primeras políticas de acceso abierto que solamente se centran en este proceso que tenéis aquí en esta representación gráfica de los procesos en los que se articula la actividad investigadora, que es la comunicación. Porque el mercado de la información científica plantea un problema de falta de sostenibilidad económica. Esas soluciones que se diseñan están pensadas para que todos podamos acceder a esos recursos científicos a través de los repositorios institucionales. Por eso nuestra ley de la ciencia, que fue pionera en el ámbito europeo, proporcionando una solución técnica para que todos pudiésemos acceder a esos contenidos científicos financiados con fondos públicos, es una solución que se replica también por parte de la Comisión Europea a través del programa Horizonte 2020 y se replica en la mayoría de los países de nuestro entorno que invierten en la construcción de repositorios de acceso abierto. Esa política empieza a desplegarse en todas sus dimensiones, su dimensión de recursos humanos, su dimensión económica, su dimensión de incentivos, su dimensión tecnológica, a través del despliegue de los DSPs o de los Fedora o de todos los software de repositorios. Empieza a generar disfuncionalidades nuevas en los sistemas que no se esperaba que se generasen. Teníamos un problema, diseñamos una solución, pensamos que la solución acabaría con el problema y lejos de eso se generan problemas adicionales. Porque esa solución se concibió teniendo una visión muy miope de todo lo que constituye el proceso de la investigación científica. Vosotros que sois personal investigador sabéis que vuestra vida profesional está jalonada en 4 grandes procesos. Solicitamos financiación a las agencias que distribuyen la financiación pública para proyectos de investigación, vamos a nuestras convocatorias en concurrencia competitiva, a la Agencia Estatal de Investigación, a la Comisión Europea, al plan propio de nuestra universidad, a nuestra comunidad autónoma, a veces vamos al ISCIS y concurrimos a la Acción Estratégica de Salud, algunas veces vais a FECID o al CEBETIS si tenéis actividades de innovación empresarial. Vamos a esas convocatorias en concurrencia competitiva y hacemos nuestra actividad investigadora. Ejecutamos esa actividad en nuestra universidad, en este caso en la Jaume I, en un organismo público de investigación, un centro de investigación de una comunidad autónoma, un instituto de investigación sanitaria, un centro tecnológico, cualquier institución que nos albergue. Y cuando hacemos ese trabajo, tenemos unos resultados que son los que comunicamos. Normalmente los resultados de investigación, hasta la fecha, el resultado estrella es el artículo científico, que es lo que mandamos a la revista y es el elemento que vamos a utilizar como mérito específico para concurrir a los procesos de evaluación. Entonces, pedimos financiación, ejecutamos nuestra actividad investigadora, la comunicamos sobre todo a través de artículos científicos y nos sometemos de nuevo a procesos de evaluación y vuelve a comenzar la rueda que continúa de manera persistente a lo largo de nuestra vida profesional. Cuando se diseña la solución al problema de acceso abierto, nos centramos solamente en el proceso de comunicación, que es el que hay abajo en este círculo, porque son las bibliotecas las que están viendo por una ventana limitada cuál es el problema y no se tiene en cuenta la visión sistémica de estos 4 procesos. Cuando se implementa la solución repositorio, surgen problemas adicionales. Uno de los mayores de todos, que es el que nos afecta más directamente al personal investigador, es que lo que me pide la agencia o me pide la comisión no me lo evalúa la NECA. Entonces, yo tengo que publicar en revistas que están indexadas
en las grandes bases de datos de referencias bibliográficas comerciales, en WOS y en Scopus, porque eso es lo que van a mirar las comisiones de ANECA cuando yo me quiera acreditar para contratado doctor, por ejemplo, o cuando me quiera acreditar para plazas de catedrático. Lo que me pide el financiador no es lo que me mide el evaluador, y el evaluador ha descargado en un tercero el parámetro de la calidad científica. Incapaz de asumir entre sus labores una revisión específica de lo que es la calidad, ANECA, a través de sus comisiones, descarga en un agente tercero, en una tercera parte, que en este caso es un proveedor de servicios comerciales, los indicios de qué es calidad en los méritos curriculares que se someten a evaluación. Y le pregunta de manera sistemática a un proveedor de servicios comerciales qué es calidad y qué no es calidad. Eso hace que ese proveedor de servicios comerciales tenga el poder total sobre el sistema y sobre lo que es calidad y lo que no es calidad, y incurra en introducir sus propios intereses editoriales en esas bases de datos de referencias bibliográficas comerciales, concretamente Scopus, que es una editorial. WOS, Clarivate no es una editorial, no tiene una editorial detrás, pero Scopus sí, e introduce sus propios sesgos comerciales y sus propios intereses comerciales dentro de la definición de lo que es calidad o no. Es decir, indexa las revistas en función de sus propios parámetros pues, comerciales, regionales, lingüísticos, temáticos. De eso hay una amplísima evidencia académica. Y de manera que las políticas de acceso abierto chocan con que la evaluación no se hace conforme a lo que mandan las agencias de financiación, y que además, digamos, por decirlo de alguna manera suave, quienes nos están diciendo lo que es calidad tienen sus propios intereses a la hora de publicar. Como nosotros tenemos que publicar en acceso abierto, también surge otro problema, que es el nacimiento del término Article Processing Charts, las famosas APCs, que hacen que el personal investigador acabemos pensando que el acceso abierto es muy caro. Porque para publicar en esas revistas que están indexadas y que son las que van a mirar nuestras agencias de evaluación, concretamente ANECA, nos exigen las editoriales comerciales que paguemos una tasa, que es la APC, para que podamos depositar en acceso abierto, dentro de los márgenes que nos exige nuestra agencia de financiación, los márgenes temporales me refiero, ese artículo en el repositorio. Como nosotros hemos cedido la componente patrimonial de los derechos de autor a la editorial cuando nos han publicado, la editorial puede imponernos las condiciones que considere, en este caso económicas, para el autoarchivo en repositorios, que es lo que nos pide el financiador. Si yo tengo el poder de publicar tu artículo en mi revista que está indexada en mi base de datos, que es la que va a mirar la ANECA, te voy a decir que me pagues 3.000 euros para tener ese artículo, que está normalmente en una revista de acceso por suscripción, aunque cada vez menos, que lo publiques para poderlo depositar en un repositorio de acceso abierto. De manera que cuando surge el concepto de ciencia abierta, que es en torno al año 2016 aproximadamente, al principio se llamaba Ciencia 2.0, luego fue evolucionando el término hasta llamarlo ciencia abierta. El término ciencia abierta tiene una vocación sistémica porque comprende los 4 procesos en los que se estructura la actividad investigadora: la financiación, la ejecución, la comunicación y la evaluación. No solo se centra en el acceso a resultados de investigación comunicados a través de revistas, sino que tiene en cuenta esos 4 procesos. Y empiezan a diseñarse, no se suelen llamar políticas, se suelen llamar estrategias, porque se componen de distintas políticas que van confluyendo hacia un objetivo común. Y en España, las políticas de ciencia abierta, las acciones públicas a favor de la ciencia abierta, se estructuran en estos documentos que tenéis en pantalla. En primer lugar, la ciencia abierta está ya referida de manera directa en la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esa estrategia viene a ser un marco general que aprueba nuestro ministerio, el Ministerio de Ciencia e Innovación, en el que se hace una declaración de principios de cuáles son los parámetros bajo los que se va a guiar la política científica en España. Vamos a financiar actividad investigadora en estas líneas, vamos a fomentar la innovación empresarial, vamos a aplicar criterios de ciencia abierta, vamos a incluir el depósito de datos. Es una declaración de grandes líneas estratégicas y tiene un marco temporal de 6 años. Esa estrategia luego se materializa a nivel práctico en planes plurianuales
donde sí que se listan las convocatorias concretas que luego vamos a encontrar publicadas por las agencias que despliegan el plan estatal. Las agencias que despliegan el plan estatal en España son 4. La Agencia Estatal de Investigación, que es la más importante, el Instituto de Salud Carlos III, que gestiona la acción estratégica de salud, el CEDETI, que financia toda la actividad de innovación empresarial, y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, que tiene 2 grandes convocatorias, una es de divulgación científica y ciencia ciudadana y otra es de fortalecimiento de infraestructuras digitales de ciencia abierta. De manera que esas 4 agencias desplegamos los convocatorias en concurrencia competitiva que están recogidas en el plan estatal, que tiene una duración de 2 años. Ya estamos inmersos en la preparación del plan estatal para el siguiente bienio, para el 2024-2026. De manera que la estrategia son los grandes principios, el plan estatal son las convocatorias específicas, y eso se enmarca dentro de un marco legal que en lo que se refiere a ciencia abierta tiene 2 grandes hitos legales que son muy recientes. El primero es la reforma de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación que se produjo en el año 2022. Sabéis que la Ley de la Ciencia que teníamos anteriormente, de la que partimos, es la del año 2011. Esa fue la última ley que se aprobó con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y muchas veces, no sé si nos lo habréis oído decir, algunas veces en nuestras charlas y nuestras formaciones, que fue la ley es conocida como la del máximo consenso y la mínima implementación, porque fue aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados, pero luego su despliegue posterior fue muy lento, porque muchas de el articulado que estaba recogido ahí no tenía una dotación presupuestaria. Por ejemplo, o por poneros un ejemplo, en esa ley de la ciencia del año 2022 se creaba por ley la Agencia Estatal de Investigación, que hasta ese momento no existía como tal. Eran unidades gestoras que estaban separadas dentro del ministerio, pero la Agencia Estatal de Investigación como tal se crea en el año 2011. Pues bien, en esa ley ya había un artículo de acceso abierto que nos instaba a depositar la copia legible por máquina en el repositorio institucional de la institución que alberga nuestra actividad investigadora, pero era una ley floja, tenía un mandato flojo porque en el último de los 6 apartados de los que constaba ese artículo 37, en el 6º apartado nos decía que si habíamos llegado a un acuerdo diferente con las editoriales comerciales, prevalecía ese acuerdo. De manera que nos imponía una serie de obligaciones de las que nos libraba al final del artículo 37 porque ponía por encima de ese mandato legal el acuerdo contractual al que pudiésemos haber llegado con la editorial que publicase nuestros artículos. En el año 2022 la situación ha cambiado, han pasado 11 años. Dentro del contexto europeo hemos pasado de Horizonte 2020 a Horizonte Europa, que como sabéis es el programa de financiación a 7 años que tiene la Comisión Europea como agencia de financiación de la actividad investigadora. Han pasado 11 años y la situación ha cambiado. Hemos visto cuáles son los problemas de la implementación del acceso abierto, hemos entendido que no podíamos centrar la solución del problema en solamente el momento comunicación, sino que había que tener en cuenta los otros 3 procesos en los que se articula nuestra actividad diaria, y habíamos entendido que sobre todo la piedra de toque sobre la que había que articular la solución eran las agencias de financiación. Eso se entendió a nivel nacional, a nivel europeo y en los países que conforman el espacio europeo de investigación, porque a diferencia de otras meteduras de patas, si me permitís la expresión, que hemos podido tener exclusivamente a nivel nacional, este fallo en el diseño de la solución, en el diseño de la política, fue común a todos los países y fue común también, fue compartido por la Comisión Europea. La Comisión normalmente no evalúa méritos curriculares, salvo en 2 ocasiones, cuando evalúa acciones Marie Curie y cuando evalúa acciones del ERC, del European Research Council. En ninguna de esas evaluaciones que ejecutan las agencias de evaluación, la REA para el caso de las Marie Curie o la ERCEA para el caso de los RCs, se tenían en cuenta los mandatos de acceso abierto a la hora de evaluar los méritos curriculares. De manera que ese pecado, digamos, no lo cometimos solamente en España, se cometió también por parte de quienes más fuerte enarbolaron la bandera del acceso abierto, en este caso las instituciones europeas. Pues bien, la Ley de la Ciencia del año 2022 reformula muchos de sus artículos
que afectan a miles, no, pero a múltiples aspectos de la vida investigadora, pues por ejemplo, el cambio en las contrataciones que antes eran temporales, ahora las convierten en indefinidas cuando los contratos están sujetos a proyectos de investigación. Eso es un gran logro que da cierta estabilidad a muchas carreras científicas. Y otro de los logros importantes es que el artículo 37 cambia su redacción de acceso abierto a ciencia abierta e incluye nuevas obligaciones. La primera es que deja de ser un mandato suave y empieza a ser un mandato duro. Ya no hay escapatoria, ya no prevalece el contrato al que hayamos podido llegar con nuestra editorial, la editorial que publique nuestro trabajo. Se incluyen los datos de investigación como parte de los resultados de investigación que se van a tener en cuenta a la hora de evaluar méritos curriculares y a la hora de evaluar cumplimientos de mandatos de ciencia abierta. Se da un peso enorme a los repositorios institucionales y se dice que el personal investigador no podrá ceder la componente patrimonial de sus derechos de autor a favor de las editoriales. Se prohíbe esa cesión de derechos de propiedad intelectual. Esto estaba recogido en un marco legal anterior, pero no estaba muy, digamos que no era un mandato que fuese cumplido. En la ley de sostenibilidad económica del año 2012 estaba incluido, pero no se cumplía. Y se dice además que el depósito en repositorios de ciencia de acceso abiertos podrá ser tenido en cuenta en los procesos de evaluación del mérito científico. Esto es un elemento esencial porque por primera vez se incluye a las agencias de evaluación dentro del mandato del acceso abierto. Esa ley tiene una réplica directa en 2023. Son 2 años distintos, pero en meses es muy poco, son apenas 3 meses dentro de la misma legislatura. El Ministerio de Universidades promulga la Ley Orgánica del Sistema Universitario, en el que incluye el artículo 12, que habla específicamente de ciencia abierta, centrándose en el ámbito universitario. Pero dice exactamente lo mismo que la Ley de la Ciencia, porque, como os digo, son leyes que se tramitan de manera paralela y los equipos técnicos que están trabajando en la redacción del texto están trabajando de manera coordinada. Este marco finalmente tiene una envolvente común, que es la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta. Las leyes solas sin voluntad política no tienen recorrido y las voluntades políticas sin un marco legal que las apoyen a veces se quedan cojas también. De manera que un elemento que sí que me gustaría traer aquí a colación es que quienes trabajamos en el diseño y en el despliegue de políticas públicas sabemos que las políticas públicas no son las leyes, sino que se componen de muchos elementos que tienen que estar articulados de manera coherente para que la política sea exitosa. Primero tiene que haber un buen diseño, un buen diagnóstico del problema y un buen diseño de quiénes son los actores clave involucrados en ese problema y en esa solución. Luego además tiene que tener elementos específicos, tienes que tener recursos humanos, recursos económicos, tecnología, infraestructuras, tienes que tener consenso, que es una parte esencial dentro de las políticas públicas, ayuda bastante el recurso a los medios de comunicación. Son una serie de elementos que tienen que articularse. Algunos son más sutiles que otros, como por ejemplo el del consenso. Es difícil a veces llevar a un consenso, y la parte legal, siendo esencial, a veces no lo es tanto como nos gusta pensar cuando hablamos de estas cosas. Y a la mente me vienen muchas iniciativas, como por ejemplo, os decía antes que la Ley de Sostenibilidad Económica, en el artículo 54, había una prohibición expresa a que el personal investigador de cualquier institución pública dispusiese unilateralmente de los derechos de propiedad intelectual de los trabajos elaborados en el marco de esa actividad investigadora, y estoy segura de que ninguno de vosotros habéis hecho nunca caso de esa ley, porque si lo hubieseis hecho no habríais podido firmar los acuerdos de cesión de copyright que firmamos todos cuando nuestro trabajo es aceptado para publicación en una revista. De manera que las leyes por sí mismas no cambian la situación, pero sí los acuerdos y los consensos. Y ahí es donde entramos ya en materia. Tiene un papel importante la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta. La vamos a llamar la ENCA porque es el acrónimo por el que la hemos conocido durante todo su proceso de elaboración. Este documento está publicado en la página web del Ministerio de Ciencia e Innovación. Es un documento en el que hemos trabajado de manera intensa los equipos de todos los agentes que forman parte de ese proceso circular que os ponía hace 2 diapositivas. En la elaboración de este documento hemos trabajado durante 2 años y medio
la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la ANECA, la Agencia Estatal de Investigación, el Instituto de Salud Carlos III. Hemos trabajado con todos los organismos que ejecutan actividad investigadora, las universidades representadas a través de la CRUE, los organismos públicos de investigación con la representación del CSIC y del Instituto de Salud Carlos III, los institutos de investigación excelente a través de la asociación de la SOMA, de la Alianza de Centros de Investigación Severo Ochoa y Unidades María de Maeztu, y las agencias y la FECID. Bueno, estaba también el Ministerio de Ciencia e Innovación, el Ministerio de Universidades y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología como agente que ha ostentado la Secretaría Técnica y el liderazgo técnico de la elaboración de este documento, porque sabéis que cuando hay tantos agentes involucrados en la elaboración de una estrategia, siempre tiene que haber alguien que sea quien escriba esos textos, los reenvíe, recoja los comentarios, articule las reuniones. Ese papel lo hemos desarrollado dentro de FECID. Y han sido, como os decía, 2 años y medio de trabajo. También hemos contado con expertos nacionales en la elaboración de este documento. Han sido 2 años y medio de trabajo en el que el mayor reto ha sido poner en la misma mesa a entidades que en un momento determinado dejaron de depender del mismo ministerio, como por ejemplo ANECA y FECID, que durante un tiempo dependimos del mismo ministerio y por razones ajenas totalmente a nuestra capacidad de control, en un momento determinado se desglosan los ministerios, universidades se va por un lado, ciencia e innovación se va por otro y estos dos agentes se separan. Tener 2 ministerios distintos significa tener, en este caso significaba tener 2 partidos políticos distintos y tener agendas de decisión diferentes. Pero por suerte el recurso consenso nos apoyó muchísimo y ahí es donde os quiero invitar a reflexionar sobre la importancia que tienen elementos intangibles cuando se trata de cambiar procesos con unas inercias muy fuertes, como la manera en la que evaluamos la ciencia. Nos ponemos encima de la mesa y articulamos para que tuviese éxito esta iniciativa, decidimos descomponer el grupo de trabajo en 2 niveles. La comisión se llamaba Comisión de Ciencia Abierta, la llamábamos COS, Comisión de Open Science, y lo descompusimos en 2 niveles. Lo que llamábamos COS-GOP, que eran las personas con una alta capacidad de toma de decisiones, nivel secretarios de Estado, directora de ANECA, en este caso, director de la Agencia Estatal de Investigación, es decir, las personas que tienen la capacidad de decir, esto hay que hacerlo, esa era la COSGOP, y ahí estaban en esas instituciones representadas en la máxima autoridad. Y luego la COSTE, que eran aquellas personas cuyo puesto no dependía de una coyuntura política, que tienen una gran capacidad de establecer las directrices técnicas para que esos cambios decididos a alto nivel se ejecuten a nivel efectivo, pero que también tenían una opinión importante sobre cómo desmembrar las acciones que se acordaron. Y por eso tardamos tanto, por eso tardamos 2 años y medio, que nos dio tiempo a reformar las 2 leyes y nos dio tiempo a cambiar de programa marco desde Horizonte 2020 hasta Horizonte Europa. Fue un trabajo bastante bonito en el que aprendimos muchísimo y que cuando lo publicamos algunas voces un poco más críticas decían, es que ya llevamos tarde. Pues sí vamos tarde, pero mejor ir un pelín tarde que no ir nunca. Entonces, esa estrategia se estructura en 4 ejes y me voy a centrar un poco ahora más en el objetivo de esta sesión de hoy. El objetivo de esta sesión de hoy es explicaros cómo la ENCA va a afectar al mercado de la comunicación científica. Y después de haberos puesto este contexto y esta introducción que creo necesaria para poder entender estos parámetros, os voy a explicar en qué afecta directamente al mercado de la comunicación científica y a nuestros procesos de comunicación como personal investigador. Como digo, esto es un documento de consenso. No es un documento de máximos, no es un documento ideal, no es un documento perfecto, es un documento en el que conseguimos aunar las voluntades de todas esas agencias y esos interlocutores, algunos más alejados de que otros del paradigma de ciencia abierta. Con algunos tuvimos que hacer un trabajo importante de traerlos al paradigma de la ciencia abierta, otros estaban bastante más convencidos, pero en cualquier caso tuvimos que llevarlos a un espacio en el que estuvieran todos de acuerdo. Y todos cedieron algo, todos entendieron que ganaban algo y todos pusieron
su granito de arena en la redacción de estos compromisos. Por lo tanto, si buscamos un documento técnicamente perfecto, no lo vamos a encontrar, pero sí es un documento que compromete a todas esas instituciones. Y lo estructuramos en 4 ejes. Uno son infraestructuras digitales, otro es la gestión FAIR de datos de investigación, otro es el acceso abierto a publicaciones y otros son los incentivos, los reconocimientos y la formación. Estos ejes se estructuran en 17 medidas distintas que fueron, insisto, acordadas por quienes tienen que llevarlas a la práctica. FECID es la encargada del seguimiento de esas medidas, pero FECID no es la encargada de la puesta en marcha de esas medidas. Sí, de su seguimiento, pero cada una de las medidas tiene unos agentes que son los responsables de llevarlas a cabo. Cuando hablamos de infraestructuras digitales, hay veces que sobre todo las personas que trabajan en disciplinas muy intensivas en datos y que trabajan en grandes infraestructuras, que trabajan en Esfris o que trabajan en ERIX, solemos pensar en el sincrotrón ALBA, en el CERN, a veces pensamos en el Gran Tecan, en el Gran Telescopio de Canarias, en el Barcelona Supercomputing Center, pero cuando nosotros hablamos de infraestructuras digitales de ciencia abierta, estamos hablando de pequeñas infraestructuras dentro de las instituciones que son capaces de cambiar el rumbo de nuestra política científica. Y estamos hablando de nuestros repositorios institucionales, de nuestros servicios de publicaciones institucionales, y aquí me voy a parar un poco a hablar más en detalle, y de nuestros sistemas CRIS, nuestros sistemas de gestión de la información curricular, que normalmente están articulados con el repositorio. Hay instituciones donde no es así, pero idealmente el repositorio y el sistema CRIS están articulados. Si nosotros somos PDI, esos sistemas son servicios que nos presta nuestra institución y no son visibles en sus tripas en nuestro día a día, porque no forman parte de las preocupaciones que tenemos como personal docente e investigador. Pero si carecemos de ellas o si son deficientes, nuestro trabajo diario se va a ver resentido porque vamos a tardar mucho tiempo en subir nuestros datos curriculares, porque no me va a funcionar el CVN, porque no me vais a adjudicar un identificador persistente, porque no van a aparecer las publicaciones en el repositorio. Cuando hablamos de infraestructuras digitales, el consenso al que se llegó dentro de la ENCA es que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Investigación tienen que tener esas infraestructuras digitales. Y quienes no las tengan, las tienen que generar y las tienen que mantener. Y somos responsables, algunas instituciones, de generarlas y mantenerlas. Y generarlas y mantenerlas supone un compromiso económico y supone un compromiso de recursos humanos. Da igual que la ley me diga que tengo que depositar en acceso abierto si yo no tengo un repositorio. Por eso os digo que las políticas efectivas, cuando son útiles y cuando realmente solucionan los problemas para las que están diseñadas, se componen de una serie de elementos que van más allá de las leyes. En este caso, generar esos repositorios en instituciones que no los tengan, convertirlos en interoperables entre sí, convertirlos en interoperables con los sistemas de gestión de la información curricular, identificar nuestros servicios de publicaciones que publican revistas Diamante, protegerlos, dotarlos de recursos económicos, hacer que esas publicaciones tengan un reconocimiento de la calidad más allá de los intereses comerciales que pueda tener el señor Wosch o el señor Scopus, es un compromiso efectivo que se alberga dentro del eje A, infraestructuras digitales. Insisto, no estamos hablando del Gran Telescopio de Canarias, estamos hablando del repositorio institucional de la Universidad Jaume I y estamos hablando del servicio de publicaciones de la Universidad Jaume I. Financiar esas infraestructuras digitales es un compromiso que asumimos también desde FECID a través de la convocatoria María de Guzmán, que es una de las convocatorias del plan estatal que está recogida en ese plan estatal de investigación que os ponía hace 2 diapositivas. Y garantizar la interoperabilidad. En este punto es importante garantizar la interoperabilidad dentro de la institución para que las bases de datos, que al final son bases de datos, los sistemas CRIS, los repositorios son bases de datos y los servicios de publicaciones no sean elementos aislados dentro de la institución, sino que la información fluya entre ellos y podamos hacer nosotros como personal investigador extracciones específicas de información que necesitamos para un proceso concreto. Pues una extracción específica para acreditarme en ANECA, una extracción de mi información curricular para presentar un proyecto a la Agencia Estatal de Investigación y tener
una garantía de que las revistas que estén dentro del servicio de publicaciones de mi institución tengan un reconocimiento específico de la calidad. La interoperabilidad, además, tiene que ser no solo interinstitucional, como os digo, sino también a nivel nacional y a nivel europeo. A nivel europeo garantizamos la interoperabilidad dentro del marco de la European Open Science Cloud, que es la iniciativa europea mediante la cual la Comisión pretende reproducir un ecosistema de comunicación de datos de investigación que sea similar al que existe ahora mismo para las publicaciones académicas, pero con un elemento nuevo que ya no son publicaciones, sino que son datos. Es un concepto un poco más, es un concepto un poco resbaladizo porque hay muchos elementos que llevan en su nombre el acrónimo IOSC. La European Open Science Cloud se articula, es una iniciativa, como os digo, muy bien dotada económicamente por parte de la Comisión y se articula a través de una figura que se denomina tripartito coprogramado. Eso significa que hay tres partes tomando decisiones sobre las convocatorias públicas que van a financiar las acciones del European Open Science Cloud. Está la Comisión por un lado, están las instituciones por otro a través de la asociación IOSC y están los Estados miembros por otro. Como hay muchos de esos elementos que se llaman IOSC algo, a veces el concepto IOSC nos cuesta entenderlo. Pero en lo que se refiere al perímetro de la sesión de hoy, lo que nos interesa saber es que la Federación de Infraestructuras Digitales de Ciencia Abierta, esas tres pequeñas infraestructuras, dentro de un marco europeo general que garantiza el trasvase de información de unas bases de datos a otra, es un compromiso específico que se consigna dentro de la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta. Y eso se lleva a cabo a través de muchas acciones que no tenemos tiempo para entrar en detalle ahora, pero que si tenéis dudas concretas sobre cómo lo vamos a llevar a cabo, las podemos ver en la sesión de preguntas. Este aspecto, siendo a veces el más árido o el más difícilmente entendible por parte del personal investigador, es realmente la sala de máquinas, es el sustrato sobre el que luego se asientan decisiones posteriores. Proteger nuestros servicios de publicaciones, y aquí ya me centro más en el tema de la sesión de hoy, es una responsabilidad que se adquiere dentro del paradigma de la ciencia abierta. Queremos cambiar el sistema de comunicación de resultados de investigación y hemos detectado que ese sistema de comunicación de resultados de investigación, primero, está centrado en un único elemento, que son las publicaciones a través de artículos. Se deja fuera elementos esenciales a día de hoy, como los datos de investigación, y segundo, carece de un mercado de comunicación específico para ese segundo elemento que son los datos de investigación. Además, vemos que ese mercado privado de comunicación de resultados de investigación eclipsa por completo y ningunea de manera sistemática los esfuerzos ímprobos que se hace por parte de muchas instituciones públicas, en el caso español de manera sobresaliente, por parte de los servicios de publicaciones de las instituciones públicas que publican revistas nacionales, muchas de ellas en español, que normalmente tienden a ser obviadas por las grandes bases de datos de indexación de referencias bibliográficas comerciales, por los intereses que os comentaba antes, y que nada tienen que ver con la calidad de esas publicaciones, siendo un mecanismo perfectamente válido y acreditado por FECID en lo que se refiere a su calidad para comunicar resultados de investigación. Se trata de un tesoro que las nuevas políticas de ciencia abierta tratan de proteger mientras los salvaguardan de los efectos colaterales que las políticas de acceso abierto han tenido sobre ellas. Como las políticas de acceso abierto iban destinadas a neutralizar el poder de un, me lo permitís, malo, que eran las grandes editoriales comerciales, en ese proceso nos hemos llevado por delante sin querer a las editoriales públicas que publican contenidos en el modelo denominado diamante, que son aquellas revistas que publican contenidos en acceso abierto y que no cobran tasas por APCs a los autores y a las autoras. De manera que, como os decía, las infraestructuras digitales, incluyendo los servicios de publicaciones, son el sustrato esencial sin el cual no funcionarían el resto de acciones, porque son, al final, los medios mediante los cuales se implementan esas políticas y tenemos acceso a una gran cantidad de información que es básica para que el sistema público de ciencia y tecnología siga funcionando.
Esto nos lleva al segundo elemento, que es la gestión FAIR de datos de investigación. No hemos resuelto todavía el problema de acceso a publicaciones académicas y nos encontramos con que nace un nuevo resultado de investigación legitimado como tal y cada vez más demandado, no en todos los contextos, pero de manera creciente por parte de todas las agencias de financiación, que son los datos de investigación. Esos datos que normalmente se quedaban en nuestro ordenador, se formateaban, estos datos son míos, no los publico, luego ya ni los puedo leer porque los tenemos en formatos que ya no entran ni en nuestros ordenadores. Vamos, ahora mismo ya los ordenadores más modernos, muchos no tienen ni lector de USB porque todo va por Bluetooth. De manera que desde los formatos de disquete antiguos, estos grandes que teníamos, hasta los más pequeños, hasta los CDs, hasta los USBs, esos datos que están guardados en esos formatos no tenemos manera de acceder a ellos. Y el reto al que se enfrentan estas estrategias de ciencia abierta es que gestionemos de manera FAIR esos datos de investigación. No que estén abiertos, sino que sean encontrables, es decir, que no tengamos que ir a un disquete pequeñito a un sitio específico que nos lo puedan leer porque nosotros ya no tenemos ordenadores que lean ese dispositivo, que sean accesibles a través de protocolos de Internet, que sean interoperables, es decir, que sepamos qué programa los abre y que sean reutilizables, que sepamos si los podemos utilizar o no, si los podemos, a quién citamos cuando utilicemos esos datos, si los podemos unir con los nuestros. Esa gestión FAIR de datos de investigación es una gran asignatura pendiente en la mayoría de los sistemas y, por supuesto, en el nacional también. ¿Por qué? Porque no tenemos perfiles profesionales para gestionar datos de investigación. Esos perfiles profesionales deberían estar normalmente albergados en la biblioteca. Porque no comunicamos esos resultados que obtenemos en nuestros procesos investigadores, no comunicamos a través de datos, salvo comunidades específicas que son intensivas en datos, en ciencias sociales, en humanidades, por supuesto, en la mayoría de las ciencias experimentales todavía la comunicación no se hace mediante datos y porque tenemos un marco legal muy, muy restrictivo para comunicar esos datos de investigación. Ahí hay serias limitaciones legales en países como el nuestro que la Comisión y el Consejo de la Unión Europea están tratando de atajar por la vía legal a través de directivas que se transpongan al ordenamiento legal, a los ordenamientos legales nacionales, pero en el caso de España, y si queréis luego en la sesión de preguntas podemos entrar más en detalle, hubo una ocasión importante que fue una ocasión perdida para desarrollar un marco legal que favoreciese la gestión de datos de investigación, en este caso ya abiertos. Pero bueno, tenemos la asignatura pendiente de la gestión FAIR de datos de investigación y entenderéis que los agentes más implicados en el diseño de estas acciones específicas han sido los agentes de ejecución de la actividad investigadora y también las agencias de financiación para potenciar esos perfiles. Porque, insisto, ahora mismo tenemos una carencia importantísima de recursos humanos capaces de desarrollar esa labor. La parte, digamos, más voluminosa dentro de la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta es la de acceso abierto a publicaciones científicas, por una razón fácil de entender. El acceso abierto es el germen de la ciencia abierta, es el origen del que parten esos nuevos problemas y la razón por la que se diseñan estrategias de ciencia abierta. Por lo tanto, al tener un mayor conocimiento sobre las políticas de acceso abierto y una mayor experiencia sobre cómo desarrollar acciones a favor del acceso abierto, las medidas están un poco más trabajadas en la ENCA, dentro de la ENCA. En primer lugar, el cumplimiento del mandato nacional era el punto de partida del que veníamos, porque como nuestro mandato, como os comentaba antes, de 2011, era un mandato blando, porque podíamos llegar a acuerdos en contrario con las editoriales y prevalecían esos acuerdos en contrario, ahora al poner un mandato más duro tenemos que asegurar que se cumple ese mandato. La capacidad punitiva de las administraciones públicas para perseguir potenciales incumplimientos del mandato es muy limitada. Si no se cumple, nosotros no podemos perseguir al personal investigado. Tenemos poca capacidad de lograr que ese mandato se cumpla, pero tenemos que diseñar estrategias mediante las agencias de evaluación que permitan esa garantía del cumplimiento de ese mandato. Evaluar la política, no evaluar al personal investigado en función de la política, sino evaluar cuánto se cumple o se deja de cumplir. Para eso
son importantes esas infraestructuras digitales que os hablaba en el eje A. Si no tenemos infraestructuras digitales, repositorios de acceso abierto, interoperables, que estén acreditados y que estén agregados en Recolecta, en este caso en el agregador nacional, difícilmente podremos medir eso. Tendríamos que ir prácticamente currículum por currículum viendo si eso está cumplimentado, cuando es una labor imposible. Necesitamos esa sala de máquinas funcionando bien y esas bases de datos fuertes e interoperables para que podamos extraer la información de manera válida y de manera que nos permita tomar decisiones y reajustar esas medidas a favor del acceso abierto, en este caso de la ciencia abierta, pero centradas en el elemento acceso abierto. En lo que se refiere a la negociación de acuerdos, en este punto me voy a parar un poco más porque, Ramón, me pediste que en tu correo que hablase un poquito más de este punto y lo voy a desarrollar con un poco más de detalle. Sabéis que todas las universidades públicas españolas, a través de la CRUE y el CSIC, llegaron a un acuerdo con 3 de las grandes editoriales comerciales, mediante el cual se firmaban lo que se denomina acuerdos transformativos para la implantación de acceso abierto. Esto significa lo siguiente. Sabéis que existen revistas editoriales comerciales que tradicionalmente han publicado sus contenidos en papel. Estamos hablando de las revistas de Springer, de las revistas de Elsevier, porque esas grandes empresas surgieron cuando el estándar de publicación era el estándar de papel. El acceso a esos revistas que se imprimían, se metían en cajas, se enviaban en la biblioteca las extraía de las cajas, le ponía el tejuelo y la ponía en las estanterías para que nosotros fuésemos a buscarla o para que pidiésemos la fotocopia a la biblioteca que tenía esa licencia. Esas revistas, cuando surge, para permitir al personal investigador acceder a esos contenidos, se negociaban licencias de acceso a esos recursos. Eran licencias que no, mediante las cuales no se compraba una revista ni 2 revistas, eran como las plataformas para ver series. Pues compras Netflix y compras todo el paquete de serie de Netflix, compras HBO, compras todo el paquete de series de HBO. Pues esto es lo mismo para las editoriales comerciales. Compras la licencia de Science Direct y compras todo el paquete de revistas editadas por Elsevier. 20 millones de euros anuales con cifras de 2016. Las bibliotecas son las que compraban esas licencias para obtener la revista física. A partir de la década de los 2000 surgen nuevas editoriales, Frontiers, F1000, MDPI. Esas editoriales nunca editaron en papel, nunca. Siempre su modelo de negocio se sustentó en la era digital. Y el acceso a esos contenidos siempre fue a través de Internet. De manera que tenemos 2 estándares, tenemos dentro del mercado de la comunicación académica privada, tenemos 2 estándares. El que nace con el papel y va migrando poco a poco al digital, pero que tienen las licencias, la negociación de licencias como su principal fuente de ingresos, y las que nacieron en la época digital, que nunca negociaron con las bibliotecas, sino que optaron desde el principio por el modelo de negocio de acceso abierto, mediante el cual las autoras y los autores de esos trabajos pagaban por publicar y el acceso era abierto. Tenemos 2 modelos de negocio, el modelo de acceso por suscripción, muy ligado al estándar papel, y el modelo de acceso abierto que surge con esas editoriales digitales. Los acuerdos transformativos son impulsados por esas editoriales comerciales cuyo estándar era el papel y cuya fuente de financiación principal es la negociación con la biblioteca, la licencia de la biblioteca. No es MDPI a quien pagamos los autores, sino que es Elsevier, que siempre ha estado sufragado por los fondos de la biblioteca. De manera que cuando empiezan a tener efecto las políticas de acceso abierto, muchas de esas revistas que, aunque tenían el estándar del papel, empiezan a migrar al digital, pero siguen manteniendo la licencia de acceso a contenidos como su principal fuente de financiación, lo que hacen es empiezan a cambiar algunas de esas revistas hacia el acceso abierto y la manera de negociar con la biblioteca cambia. Y le ofrecen a la biblioteca que por publicar en las revistas de ese sello comercial específico
perdón, que ese dinero que se pagaba por obtener el acceso a los contenidos científicos lo vamos a cambiar y ya no lo vamos a pagar por obtener el acceso a contenidos, sino por poder publicar contenidos. De manera que si yo soy la universidad, la UNED, por ejemplo, que está dentro del consorcio Madroño, lo que lo que yo negociaba dentro del consorcio Madroño era la licencia para acceder a esos contenidos y ahora lo que voy a negociar, esta vez no a través del consorcio, sino a través de la CRUE, lo que voy a negociar es cuántas APCs le das a mi personal investigador a cambio de que publiquen en tu revista. ¿Con esto qué se consigue? Se consigue disfrazar de éxito la política de acceso abierto, mantener el nivel de ingresos, y esto es muy importante, mantener el nivel de ingresos de las grandes editoriales comerciales en los mismos niveles, incluso más, de lo que estaban acostumbradas, y sobre todo, que es una cosa que se nos olvida, garantizamos el tráfico de autorías hacia esas revistas, desviándolo de del modelo digital originario. Tengo incentivos, si soy investigadora de la UNED y la UNED tiene APCs, dentro de esa licencia tiene X APCs con la revista, no sé, con la American Journal de no sé qué, que tiene un factor de impacto que me interesa muchísimo, pues voy a destinar mis recursos a publicar en esa revista porque tengo la APC cubierta, mientras que si lo publico en una revista de Frontiers, tengo que pagar la APC porque no hay un acuerdo transformativo ahí. Estos acuerdos transformativos tienen muchísimas pegas, muchísimas. La más grande de todas es que no hay una cobertura total de las instituciones del sistema público de investigación. Fue negociado, como os decía, por CRUE y por el CSIC y se dejaron fuera al resto de organismos públicos de investigación, el más gravoso, el Instituto Salud Carlos III, a todos los institutos de investigación sanitaria del Sistema Nacional de Salud, a los centros tecnológicos, a los centros de investigación de las comunidades autónomas. El sincrotrón ALBA, por ejemplo, no tiene licencia de acceso a recursos científicos. Está fuera de los acuerdos transformativos, porque las grandes editoriales comerciales centraron la negociación en unos actores muy específicos. Y esos centros que son mixtos entre el CSIC y la universidad se quedaron fuera en gran medida y eso tiene implicaciones de nivel técnico, como por ejemplo que si yo pertenezco a un centro mixto entre el Consejo, el CSIC y la Universidad Autónoma de Madrid, por ejemplo, pertenezco al Severo Ochoa, voy a firmar con la afiliación que me interese en función del acuerdo transformativo. Porque si una de las dos instituciones a las que estoy afiliada no está cubierta por el acuerdo transformativo, el Sevier no me va a dejar publicar en su revista, mientras que si firmo con la afiliación de la universidad, el Sevier sí me va a dejar publicar mi artículo. De manera que tiene unas implicaciones aparentemente inocentes, pero realmente gravosas cuando escalamos ese problema a nivel de todo el sistema público de investigación. De manera que nos encontramos con un problema que se han negociado unas tarifas desde nuestro punto de vista muy altas, con unos incrementos porcentuales anuales desde nuestro punto de vista muy elevados, que estamos desviando todo el tráfico de la publicación hacia unas editoriales en detrimento de otras y que además tienen una implementación insuficiente. De manera que el aspecto, la medida concreta a la que se llegó dentro del EGC en la Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología era ampliar esos acuerdos para que garantizase una cobertura real a todo el Sistema Nacional de Ciencia, para que el sincrotrón ALBA esté cubierto, para que el Instituto de Salud Carlos III esté cubierto, para que los institutos de investigación sanitaria estén cubiertos. Esto es el ejemplo de una medida que, no siendo ideal, es una medida de compromiso y resuelve un problema muy, muy concreto. Y el problema es, se negociaron acuerdos no óptimos, pero además con una cobertura insuficiente. Y esta medida pretende arreglar uno de los dos problemas, la de la cobertura. El acuerdo subóptimo al que se llegó no se puede arreglar en una estrategia nacional de ciencia y tecnología porque se arregla en una mesa de negociación, pero la falta de cobertura sí se puede comprometer en una estrategia. Además, diversificar los mecanismos de publicación. Y esto es un elemento del que ya os he hablado antes. Tenemos dos modelos de publicación, dos modelos de negocio. El modelo de acceso por suscripción, que es el que está abanderado por las editoriales comerciales que imprimían en papel. El modelo de acceso abierto, que está abanderado por las nuevas editoriales. Y dentro de ese modelo de acceso abierto hay dos opciones. El modelo comercial, que es el que se sustenta a través de los pagos por APCs, y el modelo público,
que es el que se denomina la publicación diamante, que es el que se sostiene con esfuerzo público, dinero público y la voluntad de los equipos de investigación implicados en la edición de revistas académicas diamante. Y en España tenemos una amplísima representación, prácticamente todas las universidades y muchos centros de investigación tienen servicios de publicaciones que son, si me permitís, un ejemplo a seguir por parte de muchos de los países de nuestro entorno. En España existen alrededor de 80 servicios de publicaciones que editan de manera conjunta casi 2.000 revistas en acceso abierto del modelo diamante. Ese modelo diamante ha sido identificado por la Comisión Europea y por los Estados miembros, entre ellos España, como el modelo sostenible, el modelo en el que hay que apostar. Y eso es lo que significa diversificación de mecanismos de publicación. Además de apostar por otros mecanismos, otras herramientas, como por ejemplo Open Research Europe, que es, como sabéis, la plataforma de publicación de resultados de investigación de la Comisión Europea. Se trata de romper ese monopolio de las grandes editoriales comerciales, ya sean de acceso por suscripción o de acceso abierto, en beneficio de iniciativas públicas y sostenibles sustentadas con fondos públicos que hagan que ese proceso que veíamos al principio de la presentación, en el que financiamos con dinero público, ejecutamos dentro de instituciones públicas y evaluamos por parte de instituciones públicas, pero el único proceso que tenemos externalizado a entidades privadas es el de la comunicación. Se trata de revertir un poco esa situación, compensarla, porque ahora mismo es insostenible desde el punto de vista económico, y darle un mayor protagonismo a los sistemas de publicación de resultados de investigación estructurados y sostenidos con fondos públicos. Y, por supuesto, el fortalecimiento del marco legal, que es un elemento que se ha logrado en gran medida con la reforma de la Ley de la Ciencia y con la reforma de la LOSU. Y el último de los 4 ejes es el de incentivos, reconocimientos y formación, porque nada de esto es posible si ANECA sigue evaluando conforme al factor de impacto de la revista. No sirve de nada tener un marco legal, tener repositorios, tener plataformas de publicación, declaraciones de la comisión, directivas, transposición de normativa. No sirve de nada si luego los incentivos al personal investigador es JCR y SJI. De manera que el compromiso más valiente que contiene la ENCA es el de movilizar los recursos en favor de una evaluación conforme a las prácticas de ciencia abierta. Y en este contexto, ANECA tiene todo el papel de liderazgo que le corresponde y FECID está acompañando a ANECA en este proceso. Sabéis que la LOSU apoya fuertemente esto, que la dirección de ANECA ha sufrido un cambio muy reciente, coincidente, pero ha sido coincidencia con la publicación de la LOSU, y ahora mismo, con el nuevo Real Decreto de Acreditaciones que se publicó en septiembre de este año, se abre la puerta a introducir elementos específicos e incentivos concretos dentro de los marcos de acreditación relacionados con el paradigma de ciencia abierta. Y ahí, ANECA ha anunciado recientemente la creación de un grupo de trabajo en el que está representado FECID para implementar medidas complementarias a las que ya existen, que vayan orientando e incentivando el comportamiento del personal investigador hacia el paradigma de la ciencia abierta. ¿Y hacia dónde caminamos? Esta es mi última diapositiva. Pues todas estas acciones que se llevan a cabo tienen un contexto internacional que le dota de sentido y le dota de coherencia. Ni la ENCA es un ejercicio aislado, ni es el capricho de una institución aislada, sino que responde a una legitimidad del paradigma de ciencia abierta que se extiende mucho más allá de nuestras fronteras. La Comisión ostenta un liderazgo, la Comisión Europea ostenta un liderazgo fundamental en la emisión de políticas de ciencia abierta a través de sus programas de financiación, pero el Consejo de la Unión Europea, que es la institución que reúne a los Estados miembros y tiene distintas configuraciones en función del nivel que tenga. Cuando es el Consejo de la Unión Europea son los jefes de Estado de Gobierno, cuando es el Consejo de Competitividad es el Consejo, es la configuración de los ministerios de Ciencia e Innovación, cuando es el ECOFIN, por ejemplo, es los ministerios de Economía. Pues la representación de los Estados miembros dentro de la Unión Europea han avalado
dos grandes declaraciones mediante un documento que se llama las conclusiones del Consejo. Las conclusiones del Consejo son documentos que se aprueban por unanimidad por todos los Estados miembros y que son directrices políticas que luego orientan las acciones que se llevan a cabo en cada jurisdicción nacional. Hay dos grandes hitos en la implementación de la ciencia abierta. Las conclusiones del Consejo que se aprobó bajo la presidencia francesa en el año 2022. Cada presidencia tiene un acento, digamos, la francesa tuvo un acento fortísimo en ciencia abierta. Y una de las conclusiones más importantes, una de las consecuencias más importantes de esas conclusiones del Consejo fue la creación de la COARA, por ejemplo, porque ahí todos los Estados miembros se comprometieron a llevar a cabo acciones que modificasen la evaluación de la actividad investigadora e implementar acciones a favor de la ciencia abierta. Y una de las acciones que salió como consecuencia de eso fue la creación de COARA, que creo que os habló Eva Méndez ayer de COARA, si no me equivoco. Y el último documento publicado por el Consejo, las últimas conclusiones son sobre comunicación de resultados de investigación, sobre publicación scholarly publishing, publicación académica, y en esas conclusiones todos los Estados miembros se comprometen, y eso es muy importante, a fortalecer el modelo no comercial de publicación, ese modelo diamante del que España tiene una representación absolutamente excelente y que llama la atención en el contexto europeo porque no todos los países que están mejor organizados que nosotros en otros aspectos tienen una comunidad de publicación académica en diamante tan fuerte. Y además está relacionado con el fortalecimiento del multilingüismo en la comunicación académica, que está contenido en las conclusiones de junio de 2022. Se hace una apuesta porque los idiomas nacionales de cada uno de los países del espacio europeo de investigación sean protegidos en el ámbito académico y que tengamos facilidades y políticas que protejan la publicación en nuestro idioma materno para evitar las diferencias en esos agravios comparativos entre los nativos angloparlantes y los no nativos angloparlantes en la carrera por la publicación académica. De manera que fortalecer ese modelo no comercial de publicación tiene varios componentes y varias consecuencias, y una de ellas está directamente relacionado con la protección del multilingüismo en la publicación académica. Eso es hacia dónde caminamos. Son documentos técnicos, pero son relativamente sencillos de leer y cortos, porque tened en cuenta que son documentos que tienen que tener el acuerdo de todos los Estados miembros y los países asociados, que en total son 40 países, y marcan, sin lugar a dudas, cuál es el devenir de todas las políticas que se van desplegando. En el caso de España es la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta, tiene un marco temporal suficientemente amplio como para que las medidas puedan ser desplegadas, goza del consenso de todos los agentes que se encargan de financiar, ejecutar y evaluar la actividad investigadora, y nosotros desde CECID ostentamos un liderazgo técnico y de seguimiento y de soporte a todas esas instituciones. Muchísimas gracias por vuestra atención y estoy encantada de responder preguntas. Muchísimas gracias, Pilar. Bueno, ha sido súper interesante y además tocando, yo creo, elementos que son clave y que nos estamos encontrando ahora, tanto como tú has señalado muy bien, tanto de la parte institucional, ¿no? Como de los perfiles investigadores. Y yo tenía alguna pregunta y precisamente en relación con lo que estabas comentando sobre los acuerdos transformativos. Y lo relacionaré con otra. ¿Qué postura, ¿no? debería tener una institución con respecto a esto? Porque muchas veces uno de los problemas es que al final si tienes que ser una institución lo suficientemente potente como para tomar decisiones que afecten de esa manera, ¿no? Y seas tú sola. Entonces, ¿qué postura debería tener, ¿no? O sería interesante que tuviera ya sea una OPI o una universidad respecto de los acuerdos transformativos. Pues mira, me gusta mucho esta pregunta porque me permite explicar varios temas. Los acuerdos transformativos, ni las licencias de acceso a contenidos científicos, ni las licencias de acuerdos transformativos se negocian por las instituciones de manera individual. Las licencias a contenidos científicos en la mayoría de los países se negociaban a nivel nacional. En España se negociaban a través de los denominados consorcios bibliotecarios, que en España existen siete diferentes.
Son fuertes el consorcio catalán, el consorcio gallego, el andaluz, Canarias Levante, el consorcio madroño. Vosotros estaríais en Canarias Levante seguramente. Esa negociación a 7 hacía que cuando se firmaban las licencias para acceso a contenidos científicos por parte de los consorcios, las editoriales comerciales jugaran un poco a despistar, porque lo que se firmaba estaba sujeto a cláusulas de confidencialidad que posteriormente fueron declaradas ilegales por la Ley de Transparencia. Los contratos incluían prohibiciones expresas de comunicar cuánto se había pagado por las licencias de acceso a contenidos científicos, que luego, como os digo, con la Ley de Transparencia se derogaron porque estaba por encima en nuestro marco legal. Pero sí que hacía que Canarias Levante no tuviese acceso a lo que había pagado Bugalicia, Bugalicia no tuviese acceso a lo que había pagado el CSUC y el CSUC no tuviese acceso a lo que había pagado Madroño. Con lo cual, las editoriales comerciales jugaban a engañarlas entre ellos y subirles el precio. Cuando se decide negociar acuerdos transformativos, los consorcios se quedan al margen de eso y son los rectores, a través de la CRUE, quienes lideran esa negociación. Cambian las personas que se sientan y ya no se hace a nivel consorcio, sino se hace a nivel nacional para todas las instituciones y el CSIC. Es muy difícil para una institución desligarse de sus acuerdos, porque finalmente lo que estás haciendo es desproteger a tu personal investigador. Mientras el acceso a esos contenidos científicos esté bajo la llave de las grandes editoriales comerciales, la obligación de las instituciones es garantizar que su personal investigador pueda acceder y pueda publicar de manera solvente en esas grandes editoriales. Pero por debajo, que se puede hacer una labor de, como salimos decir, barrer la tierra debajo de los pies, sí que podemos ir erosionando un poco esa posición monopolística de las editoriales comerciales, potenciando otras maneras de publicar resultados de investigación, potenciando la publicación académica diamante, potenciando nuestros servicios de publicaciones, modificando los sistemas de incentivos y quitándole poder a las bases de datos de referencias bibliográficas comerciales, utilizando las plataformas de publicación de resultados de investigación. Es decir, que ese poder con el que las editoriales comerciales se sientan en la mesa de negociación puede ir disminuyendo si cada uno de nosotros hacemos cosas pequeñitas para que cuando nos digan 25 millones de euros, nosotros podamos decir que 5 y la negociación el reparto de poderes en la mesa de negociación esté un poco más equilibrado, porque ahora mismo la situación es muy dispar y siendo los sistemas públicos los perdedores de ese reparto. Y precisamente justo enlazándolo con esto, ¿no? Claro, tú has hablado también de esa parte de sistemas públicos bueno, también hablamos en sesiones previas, pues del tema de diferentes revistas depredadoras y tal, pero es verdad que también que no hay que criminalizar, ¿no? A todas, que hay algunas que vienen de nuestro sistema público, como dices, que se financian y con un esfuerzo grande, ¿no? Por parte de los equipos investigadores. ¿Cómo podríamos, por un lado, motivar al personal investigador a que vaya hacia ese lugar, ¿no? de ese tipo de publicaciones? Y también, como institución, ¿qué medida concreta a lo mejor podríamos tomar que precisamente vaya en esa línea, ¿no? Que incentive esa publicación? En revistas Diamante, ¿te refieres? Sí, Pues yo ahí veo más posible, más efectivo un examen de conciencia casi a nivel individual, porque al final el personal investigador adopta distintos roles en función del proceso en el que se inscriba. Todos hemos sido evaluadores o lo somos o lo seremos de proyectos, nos llaman para evaluar proyectos, nos sentamos en los tribunales de tesis de nuestros compañeros, evaluamos las publicaciones y formamos parte de comités de ANECA. Entonces, vamos adoptando roles diferentes en esos procesos que hemos visto en los que se estructura nuestra actividad. A veces somos víctimas y a veces somos verdugos de los mismos procesos. Entonces, más que a nivel institucional, yo apelaría a una responsabilidad casi personal en el sentido de que, ¿qué puedo hacer yo para cambiar la situación en esta pequeña parcela que estoy gestionando ahora mismo? Si puedo no juzgar o no sojuzgar la calidad de un trabajo porque esté publicada en la revista de la editorial de la Universidad de Salamanca, me lo invento, si puedo ahondar
en la calidad efectiva de ese trabajo cuando me siento en una comisión de ANECA o facilitar que ese cambio se haga a nivel reglamentario sin oponerme al mismo, entendiendo que la revista concreta del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Salamanca tiene una calidad reconocida y que ese trabajo es defendible desde el punto de vista académico, yo apelo más a esa responsabilidad. A nivel institucional, las universidades tenéis las manos muy atadas en muchos aspectos. No sois responsables de la evaluación de los méritos curriculares, no tenéis competencias para contratar a quien queráis, sino viene avalado por ANECA. Pero las personas que forman parte de las instituciones se sientan en los comités de ANECA y tienen capacidad de sumar hacia el cambio. Entonces, como digo, yo veo más la responsabilidad a nivel personal en los diferentes roles que se adopten en los distintos procesos. Ahí no, precisamente de uno de los aspectos que has comentado, la parte, hay un elemento de concienciación cultural, ¿no? Muy grande, pues por una trayectoria, digamos, que tenemos casi inyectada, tú ves cierta publicación y enseguida, ¿no? Y te hace mucha ilusión si te publican en cierto sitio y si ves otra cosa, entonces es verdad que creo que es importante, ¿no? Un proceso de desaprender esta parte y empezar a abrir hacia otros caminos y ahí la parte de educación y formación es clave. Efectivamente, por eso te decía al principio que para nosotros es muy importante este tipo de interacciones porque solemos repetir de manera sistemática el mismo mensaje y si alguno de vosotros nos ha visto alguna vez hablar, veréis que repetimos el mismo mensaje porque efectivamente es un cambio cultural. Y cuando dices lo de que nos hace mucha ilusión que nos publique determinadas revistas, esa ilusión es mucho dinero. Ujú. Esa suma de ilusiones individuales y de contentos comprensibles es, es un engaño, es una estafa en la que a la que estamos sometidos de manera colectiva. Y todavía asentimos cuando alguien dice, sí, pero todos sabemos cuáles son las revistas buenas. Las revistas Total. buenas tenemos que abandonar ese concepto para empezar a abrazar uno nuevo que es la buena investigación, la buena manera de hacer investigación, que es una manera más abierta, más colaborativa, en la que no hemos hablado y la ENCA no lo habla, por eso no lo he mencionado, pero en la que los resultados de investigación se abran, sean más transparentes, sean más reproducibles, porque ahora mismo Ujú. la revista puede ser excelente, pero el estudio puede ser falso. Y hay Total. múltiples evidencias de estudios falsos publicados en revistas de gran prestigio. Hay muchísimas evidencias de los poderes, del gran poder que acumulan los consejos editoriales de determinadas revistas. Hay casos de espionaje científico muy escandalosos, de consejos editoriales que pues en las grandes colaboraciones internacionales, por ejemplo, en el caso de física de altas energías, cuando hay dos grandes colaboraciones internacionales que están tratando de buscar la misma evidencia y uno llega a un hallazgo, lo manda al consejo editorial, la persona responsable del consejo editorial forma parte de la otra colaboración recibe un chivatazo, se separa la publicación de este artículo, estos lo suben al repositorio. Esos casos existen y están muy documentados dentro de nuestra disciplina de trabajo. De manera que eh, somos unas pequeñas víctimas de esa estafa que dota de mucho poder, no solo económico, sino de estatus también a determinados colectivos que no somos ninguno de los que estamos aquí. No sé si he sido suficientemente explícita. Sí, sí, perfectamente. O sea, y te lo agradezco mucho porque creo que es, Eva también comentaba ayer y yo creo que es una realidad y también Emilio el otro día y Josep en su intervención, que muchas veces, ¿no? Se han encontrado en situaciones en las que dicen, sí, sí, esto está muy bien, pero todos sabemos, como tú has dicho, la revista que es buena o sí, sí, pero yo quiero que me publicar en esta, ¿no? O sea, entonces creo que es muy importante lanzar ese mensaje y que se pueda desprender y ver claramente el elemento negocio y los intereses que hay y el elemento excelencia y calidad de la ciencia que no tiene que ir de ninguna manera en el mismo camino, ¿no? Puede Claro. confluir en algunas cosas, pero no tiene que marcarlo ese, ¿no?
Es una cosa En así. muchas ocasiones confluye, pero en otras no. Y de hecho hay Exacto. definiciones de revistas depredadoras que incluye a todo el Elsevier como depredadora. Claro. En la definición de revista depredadora, la más estándar es que no hacen peer review, pero hay otras definiciones en cuyo literal encaja perfectamente el Elsevier, porque drenan los recursos públicos en Ujú. favor de intereses comerciales privados. Las revistas tienen muchas miradas, podemos mirarlas como comunidades. A mí una definición que me gusta mucho de la revista es una comunidad, porque al final, cuando somos de una disciplina específica y hemos bebido de determinadas fuentes para nuestro trabajo de investigación, nos gusta que la revista donde se han publicado los trabajos de quienes han sido nuestra fuente de inspiración nos reconozca a nosotros también. De manera que son pequeños clubes en los que queremos ingresar. Pero el trabajo que hacemos desde FECID y que se impulsa a través de las iniciativas de ciencia abierta es extender ese reconocimiento de calidad a otros potenciales clubes y habilitarlos como válidos, porque esos no son los más adecuados. Tienen la masa crítica necesaria para aglutinar el interés, pero nos llevan a un drenaje importantísimo de recursos públicos. Ujú. Te voy a pasar a hacer algunas preguntas, ¿vale? Que están poniendo en el chat. Si te parece, digo Ah, sí, unas. mira, las estoy viendo. Sí, tengo tres Sí, aquí. La gestión de datos, exacto. Fer. Vale. Frederic, pues, a ver, hubo una directiva europea sobre la gestión de datos de investigación en abierto. En esa directiva se invitaba a los estados, sabéis que las directivas son normativas que son preceptos normativos que se emiten por parte de las instituciones europeas y que se lanzan a los estados miembros para que se haga una transposición. Entonces, se establecen unos marcos en los que se obliga a los estados miembros a hacer esas transposiciones al ordenamiento jurídico nacional y les da unos límites. Puedes llegar más lejos o puedes ser más conservador. Si te ciñes a la literalidad de la directiva, haces una transposición básica. Si desarrollas todo el perímetro que te habilita, pues haces una transposición un poco más valiente. Hubo una directiva sobre gestión de datos de investigación hace 3 años que España incumplió el plazo de transposición, porque en España lo que tenemos es un lobby fortísimo en el Ministerio de Cultura que hace que las políticas de acceso abierto tengan un recorrido legal un poco más corto de lo que nos gustaría. Las asociaciones de autores, CEDRO, la SGAE y un par más que son de la misma naturaleza, son entidades privadas con intereses privados y que suelen poner muchísimas cortapisas a la transposición de esas directivas. En el caso español, la transposición que se hizo de datos de investigación fue la mínima expresión. Llegamos tarde, hicimos una transposición de 5 directivas en un real decreto que se aprobó de urgencia y es prácticamente la literalidad. ¿Qué se espera? Pues se esperaría, dentro de los Estados miembros están construyendo lo que se denomina el Espacio Europeo de Investigación, el ERA por sus siglas en inglés, y ahí hay 22 objetivos en los que los Estados miembros se han comprometido a trabajar. El primero de los objetivos es la ciencia abierta y el segundo es la actualización del marco legal de copyright para facilitar los derechos de autor para que los derechos de autor vayan en concordancia con las políticas de ciencia abierta en lo que se refiere a publicaciones y a datos. Entonces, la prioridad 2 de la construcción del espacio europeo de investigación, en el que están comprometidos los Estados miembros, es la iniciativa legal que se va a poner en marcha en un futuro no inmediato, Frederic, pero sí a medio plazo sobre este tema. Las discusiones están a nivel ministerio, pero hay un problema generalizado que se va a tratar de atajar de manera generalizada a través del Consejo de la Unión Europea en su configuración de ministerios de ciencia. Igual es un poco técnica la explicación, pero lo que os quería decir es que tuvimos una directiva, la desaprovechamos, no fuimos el único país que lo desaprovechó, y ahora el Consejo ha decidido hacerlo de otra manera a través de incluirlo en las prioridades de la construcción del ERA. ¿Para graduarse por compendio se requiere al menos una publicación Q1 o eso ya no se requiere? Graduarse por compendio entiendo hacer una tesis por artículos, ¿no? Sí, yo creo que está hablando para el doctorado por compendio. Vale, eso es una competencia que establece cada institución a través de las escuelas de doctorado. No es lo mismo Ujú. en la Universidad Jaume I que la Universidad de Granada, que la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Los requisitos para la defensa de una tesis, os digo que son competencia de las instituciones y ahí es donde os digo que no son tanto las instituciones, sino las personas que toman las decisiones tienen un deber. Y si yo soy la presidenta de la escuela de doctorado de la Universidad Jaume I, no debería consentir que se estableciesen requisitos relacionados con el factor de impacto de la revista leer una tesis por artículos, porque el virus del factor de impacto ha llegado a muchas esferas. Ya no es solo ANECA quien está enferma de ese virus, ya también son las escuelas de doctorado. Cuando yo hice la tesis, desde luego, esto no existía. Nosotros no teníamos que tener publicaciones para defender la tesis. Igual es que hace ya mucho tiempo, no sé. Pero lo que os quiero decir es que son las personas que toman las decisiones las que tienen que estar convencidas de que esto no es un camino adecuado, es un camino que empobrece los sistemas públicos de investigación y que la calidad no se mide por la indexación. Hay muchísima calidad que está fuera de las bases de datos de referencias bibliográficas comerciales y nosotros lo sabemos en FECID porque evaluamos calidad de revistas y hay muchísima revista indexada que no tiene la calidad suficiente para estar ahí. Entonces, son indicadores disfuncionales y desde luego perversos. Yo ¿Cómo creo medir que la... Sí, sí, perdona. justo, no relaciona justo con lo que acabas de decir, ¿no? Que cómo medir la calidad si no se basa en la reputación de la revista, cómo se asegura la calidad. Hay muchas alternativas. Primero, lo que está indexado no tiene calidad siempre. Esa es una confusión normal porque es el mantra que nos repiten de manera sistemática y es el paradigma bajo el que trabajamos, pero no todo lo que está indexado tiene calidad y no todo lo que tiene calidad está indexado. Entonces, el axioma sobre el que se basa esta pregunta es erróneo porque no es así. Hay maneras de evaluar la calidad de las revistas que no necesariamente evalúan la calidad de sus trabajos. Una cosa es la calidad editorial y que los procesos editoriales se ajusten a los parámetros que entendemos como calidad, es decir, que no haya endogamia en las autorías, que haya instrucciones específicas para autoras y autores, que si se cobra se diga y si no se cobra también, que queden claras las licencias bajo las cuales se publica, que queden claros los permisos los permisos de diseminación de esos trabajos, que se publiquen los datos de investigación, que tengas identificadores persistentes. Ese tipo de cuestiones son calidad editorial. Y luego tenemos la calidad de los trabajos, que es distinto. Y hay maneras de evaluarlo que efectivamente son más costosas, pero que se está trabajando sobre ellos. Una de ellas son, por ejemplo, que me viene a la mente ahora un ejemplo, pero es un ejemplo, podemos tener la figura de los ponentes, es decir, un ponente tercero expone el trabajo de un candidato a un puesto. Hay otras alternativas, la ruptura de esa centralización en los procesos de evaluación. Si tenemos todos los procesos de evaluación centralizados, tenemos que resolver muchos problemas en muy poco tiempo y tenemos que ir a indicadores muy básicos. Si descentralizamos esa evaluación, seremos más efectivos. Tendremos problemas de coordinación, pero podremos hacerlo de manera más pausada y más ajustada a la realidad. Podemos poner al propio candidato o candidata a defender su trabajo. Muchas veces el trabajo más importante que hemos hecho no es el que hemos publicado. Tenemos ejemplos a montones. Nosotros hace poco hemos tenido el Congreso Open Science Fair y uno de nuestros panelistas en el panel de Research Assessment lo que nos decía era que el trabajo más importante que había hecho él, que cambiaba la vida de la gente de verdad, no lo había publicado en ningún sitio, lo había presentado ante el Parlamento Europeo y no tenía ninguna casilla en su currículum donde él pudiera poner ese trabajo. Era una investigación en salud pública. Y eso cambiaba la vida de la gente con nombres y apellidos y no estaba publicado en ningún sitio. De manera que hay opciones, obviamente no son fáciles, pero pasan por cambiar la naturaleza de quienes evalúan la calidad. ¿Existe similitud con el panorama latinoamericano? Por supuesto, Sandra. Fíjate, muchas veces en FECID decimos que tenemos el problema del primer mundo, que es como tenemos dinero, lo gastamos. Pues es como cuando tienes dinero y te lo gastas en, no sé, en comida que no necesitas o en ropa que no te hace falta. Pues un poco América Latina nos enseña que existen soluciones colaborativas en las que se entiende la comunicación de resultados de investigación como bienes públicos y en las que las revistas, por ejemplo, las revistas diamantes son un bien público. En América Latina existe la iniciativa Escielo y la iniciativa de Redalic, que son revistas diamante
que tiene unos circuitos de comunicación fuera del circuito comercial y son iniciativas de las que estamos aprendiendo nosotros ahora. Y concretamente Colombia tiene una política de ciencia abierta que publicó el verano del año pasado, no este verano, el verano del año pasado, y es una política de las más exitosas de toda América Latina, junto a la chilena y la argentina. Y además están haciendo un trabajo muy bueno sobre modificación de los sistemas de evaluación del mérito científico, con sus particularidades regionales y de evaluación por parte de las universidades, pero en Colombia, de Colombia tenemos nosotros bastante que aprender, más que Colombia de España. Concretamente este caso, me has mencionado un caso muy exitoso. Y ya no hay más preguntas, ¿no? Veo de Sí, Frederick Grant. hay una abajo de Pablo Sí, que Pablo. dice, María de hola, Guzmán. exacto, respecto a las convocatorias María de Guzmán, ¿solo Vale. van dirigidas a la interoperabilidad entre las bases de datos de los servicios de publicación, biblioteca o también para mantenimiento y mejora de infraestructuras propias de los servicios de publicación? Por Vale. ejemplo, el OJS. Pablo, María de Guzmán tiene dos líneas, como sabes. Una es para sufragar la compra de bases de datos de referencias bibliográficas comerciales, porque María de Guzmán tiene la bondad o no de tener paso corto y mirada larga. Paso corto es la línea 1. Paso corto es tenemos que seguir sufragando lo que las instituciones demandan. Esa es la línea 1 que sufragamos bases de datos, facturas de WS Scopus, básicamente. Y la línea 2 es la mirada larga, es sufragamos interoperabilidad de infraestructuras digitales de ciencia abierta. Y tiene tres modalidades: repositorios, sistemas de información curricular, sistemas CRIS y plataformas de publicación. Y lo que pretendemos es que esas infraestructuras sean interoperables entre sí. Fortalecemos OJS, desarrollos de plugins para OJS, desarrollos de APIs para los repositorios, servicios de compra de licencias para identificadores persistentes, evaluación, sometimiento a evaluación, por ejemplo, la convocatoria de UNE para la calidad de las monografías, ese tipo de iniciativas, contratos a personal para que trabaje en el repositorio, para que trabaje en el servicio de publicaciones. Esas son las acciones que se financian. Financiamos también software, hardware. Entonces, tiene esa dualidad que forma parte de las actividades de FECID. Tenemos que seguir prestando servicios necesarios, pero tenemos que poner el foco en lo que se va a necesitar a un medio y largo plazo. Yo quería añadir una cosa que estaba pensando a raíz de lo que estabas comentando también, por ejemplo, de ese caso que decías que había presentado la FECID, que uno de los trabajos más importantes no era uno de los trabajos que se habían publicado, ¿no? Y me gustaría saber tu opinión porque yo trabajo dentro de la institución, por ejemplo, pero tengo un perfil doble, ¿no? O sea, estoy en la parte de administración, pero al mismo tiempo estoy en la parte de investigación, ¿no? Y creo que hay perfiles similares al mío que han estado como personal técnicos de laboratorio, este tipo de perfiles, ¿no? Técnicos en biblioteca, etcétera, que creo que han sido un poco olvidados por el modelo de investigación, ¿no? Porque han hecho grandes aportaciones a nivel de infraestructura, de procedimientos, de técnicas, etcétera, que no se han visto luego reflejados, en cambio, ni en, ni en sus carreras ni en otros elementos, ¿no? Entonces, si la ENCA ha considerado, digamos, esta parte un poco de reincorporar estos perfiles que creo que tienen mucho que aportar porque tienen una parte experiencial muy importante, ¿no? Pero que no han cuadrado del todo, no han cuajado dentro de esos checkbox Mm. de las publicaciones y otros elementos, ¿no? que se han planteado. Sí, ese era uno de los retos más grandes a los que se enfrentó la ENCA y era la diversificación de perfiles y el reconocimiento de distintos perfiles. Ahí ANECA tiene un papel importante y tiene todavía encima de su agenda de trabajo el desarrollo del sexenio de docencia, el sexenio de transferencia, volverlo a convocar, que ese sexenio es responsabilidad del Ministerio de Ciencia e Innovación, además del sexenio de investigación. Son pequeños pasos, pero están todos encaminados a diversificar los perfiles profesionales del personal investigador y dentro de la ENCA hay una medida concreta que es el del perfil del gestor de datos de investigación. Es el único que está mencionado de manera directa, pero es el primero que va a abrir la puerta a que entren nuevos perfiles profesionales como este que me estás mencionando. Y efectivamente es difícil evaluar a todos con el mismo rasero porque
a mí siempre me gusta compartir una reflexión que es cuando nos referimos a la docencia que impartimos, lo llamamos carga docente y tiene una connotación tremenda cuando realmente son las alumnas y los alumnos los que le dan sentido a nuestro trabajo. A mí me pasa que en la UNED, además, el perfil de alumnado es muy distinto al del resto de las universidades presenciales. Muchas de las personas que estudian en la UNED son personas mayores, personas que trabajan, personas que realmente quieran aprender, a las que le debemos un respeto máximo. Entonces, hablar de carga docente te predispone a, es lo que nadie quiere, los consejos de departamento, cuando se hacen los repartos de carga docente, pues quien tiene el estatus más alto tiene menos carga docente, se lo encalomamos todos al ayudante o doctor. Esta situación nos suena a todos, porque tenemos que publicar mucho en revistas indexadas. Ese es realmente nuestro trabajo. Hemos venido aquí para publicar. Y no es cierto, hemos venido aquí a prestar un servicio a la sociedad, a generar conocimiento, pero conocimiento pausado, conocimiento reflexionado, conocimiento profundo, que podamos trasladar a las personas que tenemos en el aula y que son realmente la sociedad a la que tenemos que dar respuesta y a ellos nos debemos. Entonces, la mención de la carga docente en esos términos es en sí misma muy informativa de cómo está orientada nuestra carrera. Así que uno de los retos de ANECA ahora mismo es engrandecer la carrera docente del PDI y darle un sentido, porque hay personas vocacionalmente que tienen una vocación muy fuerte a la docencia y que tienen que dejarla de lado para poder publicar muchos Q1. Es que es una cosa que nadie se va a leer, además. Vas a publicar un Q1 que no te lo vas a leer ni tú. Creo que no estoy Es- diciendo nada raro, ¿no? No, no, de hecho ayer Eva también comentaba algo en ese sentido, ¿no? Que era bueno, que parte de así, igualmente nadie se lo va a leer. O sea que es. Y, y realmente, o sea, es terrible. O sea, decir esto, ¿no? Y saberlo es terrible, porque dices, bueno, estamos en una carrera como si fuéramos en un experimento que hacen en el animalario, y en cambio qué elemento o aportación sustancial estamos haciendo o no para más allá de que quede reflejado ahí y sepamos que es de este Q1, Q2, Q3, ¿no? O estos elementos. No estamos cambiando la vida de la gente y si lo estamos cambiando, la estamos cambiando para mal, porque no estamos atendiendo a nuestros alumnos. Pues yo te tendría secuestrada aquí mucho más tiempo, pero considerando que ya, además, sé que es un esfuerzo tu presencia y te lo agradezco enormemente. Yo creo que lo vamos a cerrar porque tu comentario final, ¿no? Y esta reflexión de que tenemos que ir hacia una excelencia centrada en diferentes ejes, abierta, con un concepto de ciencia abierta, ¿no? No solo de obertura en una publicación, en una diseminación y ya está, ¿no? Sino que es algo muchísimo más amplio. Mm. Creo que precisamente esta ha sido la idea que hemos ido trasladando en las diferentes ponencias a lo largo de las jornadas. Entonces, nada, simplemente me queda agradecerte enormemente la claridad, la transparencia, la explicación y también la respuesta a todas las dudas. Y agradeceros también pues, a todas las personas que os habéis interesado y que habéis participado. Así que muchísimas gracias y continuamos. Muchas gracias a vosotros por la paciencia y por la invitación. Gracias, Pilar. Hasta luego. Hasta luego.